Listo, vamos a dar unos 2 minutos mientras se terminan de integrar los participantes. Muy bien. Me decís, Daniel, si estamos listos. Estamos listos, Mario. Ok, perfecto. Bueno, vamos a dar inicio. Muy buenas tardes. Gracias a todas las personas que han logrado conectarse con nosotros en este momento que vamos a iniciar nuestra charla. Vamos a disfrutar de una tarde muy amena, una tarde llena de ciencia, anécdotas y de mucho conocimiento. Queremos primero que todo darles las gracias por acompañarnos de parte de la Editorial Tecnológica del Instituto Tecnológico de Costa Rica, de parte de la Editorial de la Universidad Nacional, de parte de todo este equipo de trabajo de la editorial que tanto se esfuerza por tratar de hacer lo mejor posible en esta época y en estos tiempos de pandemia. Gracias a los compañeros también de la editorial de la Universidad Nacional. Primero que todo, recordar que este año 2020 es el año de las universidades públicas por la salud mental. Eso es un mandato del Consejo Nacional de Rectores. Entonces, recordar eso, 2020, año de las universidades públicas por la salud mental. En esta tarde vamos a tener una charla muy agradable acerca de Adolf Tondús y la época de oro en la botánica, de la botánica en Costa Rica, en la segunda edición. Tenemos con nosotros al doctor Gregorio Dauphin. Gregorio, un gusto saludarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Tenemos también con nosotros a doña Maribel Soto. Doña Maribel Soto Ramírez. Ella es directora AI del Consejo Editorial de la Universidad Nacional. Doña Maribel, buenas tardes. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Y vamos a iniciar con doña Maribel, que nos va a hacer una semblanza acerca de nuestro autor, acerca de don Gregorio. Entonces, doña Maribel, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Antes de darle el pase, doña Maribel, se me olvidaba dar unos avisos. Esta sesión está siendo grabada y la estamos transmitiendo también por el Facebook de el CETEC San Carlos y por el Facebook de la Editorial Tecnológica. Entonces, los invitamos para que también nos ayuden a compartir esto. Si necesitan hacer preguntas en la parte de Q&A, pueden hacer las preguntas. Al final vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Así que, doña Maribel, ahora sí, la dejamos para que nos instruya. Gracias. Muy buenas tardes a los distinguidos panelistas. Un saludo muy cordial para nuestro autor, el doctor Gregorio Dauphin, y por supuesto que a toda la audiencia. De parte de la editorial de la Universidad Nacional, reiterar nuestra gran complacencia, nuestra gran alegría por la participación en esta coedición con los colegas del Instituto Tecnológico, de la editorial del Instituto Tecnológico. Es un honor y es un placer. Don Gregorio Dauphin López es bachiller y licenciado en Biología por la Universidad de Costa Rica y tiene un doctorado en Ciencias Naturales por la Universidad de Göttingen, Baja Sajonia, Alemania, como ex becario del DAAD. Nuestro autor se especializa en la sistemática y la florística de las briófitas, musgos y hepáticas, lo que le ha llevado a hacer diferentes estudios florísticos, cursos, talleres en distintos países, además de Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Honduras, Bolivia, República Dominicana, entre otros.
y es producto de dichos estudios que el doctor Dufán López ha publicado más de 30 artículos en revistas científicas de especialidad, incluida la descripción de un nuevo género de musgo, el Pilosimitre, en 1995. Además de varias especies nuevas de hepáticas de América tropical. El trabajo del doctor Dufán incluye también la publicación de la monografía del género Ceratolegeunea en la prestigiosa serie Flora Neotrópica, publicada por el Jardín Botánico de Nueva York en el año 2003. Creo que la posibilidad que tenemos de compartir hoy con don Gregorio sobre su libro es extraordinaria, y creo que es importante resaltar el valioso aporte no solo en el área pues, científica propiamente, sino también de reconstrucción de la historia del pensamiento científico en Costa Rica. Así que muchísimas gracias y feliz de estar esta tarde con ustedes. Muchas gracias, doña Maribel, muy amable. Y sin más, vamos a dar paso a Gregorio para que él nos ayude esta tarde a transportarnos en el tiempo y también a enriquecer nuestro conocimiento. Así que, Gregorio, bienvenido, y la audiencia es toda suya. Muchas gracias. Ahora sí, muchas gracias, don Marvin. Muchas gracias a doña Maribel también por su presentación. Los que nos acompañan esta tarde, a Daniel también de CT, que nos está ayudando en la técnica de San Carlos, y a todos ustedes que están acompañándonos y nos están uniendo para la presentación de este libro. Es un esfuerzo conjunto de parte de la editorial del TEC, de la editorial de la Universidad Nacional, y por supuesto que también de mi persona. Ya es pues un proyecto, es un libro que viene ya hace muchos años, y pues hoy logramos con orgullo presentarles pues la segunda edición de esta obra. La segunda edición de Tondús, Adolfo Tondús y la época de oro de la botánica en Costa Rica. En días anteriores básicamente, presenté la obra también en otras circunstancias, y presenté básicamente cómo se originó la obra. Hoy quiero con ustedes compartir otra historia, y si es más un viaje en la historia, porque quiero compartir con ustedes ciertas ideas. Tengo básicamente para esa charla 3 puntos, y uno va a ser primero tratar de responder qué fue esa época de oro de la botánica en Costa Rica, en qué consiste eso, y cómo se proyecta esa época de oro hasta ahora, hasta nuestros días. En la segunda parte vamos a hablar un poquito del título de la obra, del homónimo de la obra, Adolfo Tondús, este botánico suizo que nos visitó ya en el siglo antepasado. Y en la tercera parte vamos a hablar de una pequeña introducción, una reseña general sobre los textos agronómicos, que es una de las novedades que trae la segunda edición, que no venían en la primera edición del libro. Entonces, para empezar con el primer tema, época de oro, eso es ciertamente es un título muy evocativo, ¿no? Porque, claro, no dice que esa fue la época dorada. La época dorada fue la época de más valor, era la mejor época, digamos. ¿Por qué? ¿Por qué dirán eso? ¿Por qué decimos eso? ¿Por qué dijeron eso? Vamos a responder primero esa pregunta. Y luego, ¿qué productos salieron de esta época específicamente? Y como les dije, las proyecciones, ¿cómo se proyecta esa obra hasta ahora, hasta nuestros días? Entonces, ¿qué fue esa época de oro, para empezar? La época de oro de la botánica en Costa Rica fue por primera vez mencionada por Otón Jiménez Ludman. Otón Jiménez
fue un botánico nacional, discípulo de Tondús, que fue, pues compartió directamente con Tondús y con Pittier probablemente también, y los que iniciaron todo este movimiento del inicio de la ciencia en Costa Rica. Fue el primero en mencionarlo. Ese mismo término fue también tomado por Adina Conejo, una historiadora nacional que en 1972, en esos años, publicó ella su tesis sobre Henri Pittier. Y ya para definir más claramente esa época, vamos a citar a el gran naturalista costarricense Luis Diego Gómez. Ya en 1977 Luis Diego definió el término, ese término de época de oro, y para él eso fue desde la llegada de Pittier en 1887 y la creación del Instituto Físico Geográfico en 1889 hasta la partida en 1904. Esta misma idea la vuelve a vertir también Luis Diego Gómez con Jay Savage en el 85. Eso es una cita del libro de Historia Natural de Costa Rica, editado por Daniel Jansen. Entonces, para entender esa época de oro sería importante, quiero hacer una breve reseña ahora lo que pasó antes. Este es un cuadro que viene en la segunda edición y no en la primera, y hace una reseña muy breve, muy gráfica casi, de qué fueron las exploraciones antes de llegar a esa época de oro. ¿Qué fue quiénes estaban ahí antes? Estas primeras son exploraciones fugaces en la costa pacífica o en la isla del Coco, pero muy importante mencionar aquí, en este punto, 1846 a 1848. Costa Rica recibe la visita del danés Sanders Ørsted, quien años más tarde, en el 63, publica la América Central. Ørsted fue el primero realmente en colectar, y la mayor parte de las especies endémicas de la parte central de Costa Rica, de las cordilleras altas centrales en el país, fueron recolectadas y descritas por Ørsted o por los colaboradores de Ørsted. Entonces publica esa obra, pero esa es, digamos, una de las primeras piezas fuertes, fundamentales en la botánica de Costa Rica, la obra de Ørsted. Ahora vamos a retomar eso después. También hay que citar definitivamente a Hoffman, que hizo sus colectas y fueron colectas muy importantes. El problema con la obra, muchas de las piezas que Hoffman colectó es que se enviaban a Berlín. Eso se envió a Berlín, y mucho de lo que se envió a Berlín pues, se destruyó en la Segunda Guerra Mundial. Mucho del material de Hoffman pues, se quemó probablemente en Berlín. También Hermann Berland de Hannover, que publicó un montón de palmas, ¿no? Las especies de palmas que hay en el Caribe costarricense fueron publicadas por él, Polakovsky y Hemsley. En esta época viene el primer inventario, digamos, propiamente dicho de las plantas de América Central. Es Biología Central Americana. Es una obra gigantesca, es una obra enciclopédica, donde todo lo que sea biología, todo lo que se conocía hasta ese entonces está incorporado, y por supuesto que también las plantas. La parte de plantas fue hecha por Hemsley, botánico inglés. Pues él se basa en colecciones seguramente depositadas en Kew, en Inglaterra, en Londres, para hacer su listado. Basado en esta lista, posteriormente también Anastasio Alfaro es la primera lista de Costa Rica, pero lista que es posteriormente obviada por Henri Pittier. Aquí es el punto donde entramos en esta charla, 1887. Ahí empieza esta época de oro de la botánica aquí. Aquí en la Suiza centroamericana. Bueno, aquí tenemos un mapa europeo. Y bueno, ¿por qué me vuelvo a Suiza? ¿Por qué? Porque para mi concepto, para mi parecer también, la época de oro en Costa Rica empieza en Suiza y empieza en Europa. Y vean la fecha que escribí ahí en la parte superior de esa imagen. Dice 1876 a 1914. Esa es la época entre guerras
más o menos, sí. Había terminado la guerra franco-prusiana y pasan un montón de cosas en Europa hasta que en 1914 empieza entonces la Primera Guerra Mundial. Y todo lo que había empezado, todos esos procesos que había empezado, pues culminan bruscamente. Entonces, enfoquémonos en Suiza. Vean Suiza en el centro de Europa, esa mancha roja. Y más enfocado en Suiza. Vean el mapa allá de Suiza, esta parte que está coloreada un poquito más sombría, esa es la parte francófona de Suiza. Ese es el cantón de Ginebra hasta el cantón de Vaud, que es este sector que está aquí. Nos interesa Lausanne porque ahí fue donde se formó Pithiviers y se formó también Toulouse. Y nos interesa también esta parte aquí, en esta parte sombría hacia la derecha, este es un lago, es el lago alemán. Aparece un poquillo extraño, al otro lado está Francia, vean, estamos rodeados por Alemania, Austria, Italia. En Francia están pasando muchas cosas, hay una gran revolución. Francia se vuelve uno de los países líderes del mundo, es el país de la ilustración, es el faro del mundo. París es la ciudad luz. Algo parecido está pasando en Austria, en Viena también, y todo eso influencia, pues supongo, también la actividad que está pasando intelectualmente aquí en Suiza. Pues aquí en Suiza, aquí en este rincón de los Alpes suizos, en un lugar que se llama Château-d'Œx, empieza nuestra historia, pienso yo. Porque se encuentran estos dos señores, ¿quiénes son? Henri Pithiviers y Théophile Durand. Henri Pithiviers, un individuo excepcional. Podemos decir que Henri Pithiviers fue la persona que vino a empezar la ciencia moderna en Costa Rica. Ya veremos por qué. Pero Henri Pithiviers llega a Château-d'Œx, a ese pueblito en las montañas de Suiza, en las montañas de Vaud, como profesor de secundaria. Es profesor de geografía en un colegio, en el colegio Anschos. Durante 10 años está él ahí, enseñando geografía, historia, etc. De mi derecha, perdón, Théophile Durand. Théophile Durand era un belga, o por lo menos mitad francés suizo, mitad belga. Y pues llegó al Château para curarse de una pulmonía, una enfermedad pulmonar, y se encuentra con Pithiviers. Pithiviers y Durand pues hacen amistad y emprenden el estudio de la flora, no solo de este valle que estamos viendo aquí detrás, sino de todo el cantón suizo de Vaud. Y en 1882 publican una flora del cantón de Vaud, que es la primera obra moderna de la botánica en ese cantón, para empezar, y también es el formato que van a utilizar estos dos señores para publicar la flora, la primera flora de Costa Rica. Durand, o Durand, como le quieran decir, regresa a su natal Bélgica, en Bruselas, donde entra primero como voluntario, pasa más o menos 11, 12 años de voluntario, luego se convierte en asistente y finalmente pasa a ser director del Jardín Botánico de Bruselas. Se convierte en un especialista en la flora del Congo belga y un especialista también en los musgos de esa región. Entonces, Pithiviers pasa de 1877 a 1887. Son 10 años aquí en el Colegio Anschos, en ese valle de Château-d'Œx. Y siempre tratando de involucrarse seriamente en la ciencia. Por ahí algunas biografías no muy ciertas, o sea, han publicado que él estuvo estudiando en Jena, en Alemania, con Ernst Haeckel, pero hasta ahora no se ha logrado realmente encontrar documentos probatorios de que efectivamente él hizo un doctorado que estuvo en Haeckel. Sabemos que estuvo aquí, pues confinado en esta montaña suiza durante 10 años, ocasionalmente en una época salía 1 o 2 veces por semana hasta Lausana, para dar clases. Estuvo involucrado dando clases de geografía, si no me equivoco, en Lausanne, pero no fue más allá. Hasta 1887 que viene a Costa Rica y viene directamente, pues aquí,
al liceo, al Colegio de Señoritas en San José. Contratado junto con otro grupo de profesores de secundaria suizos para mejorar la educación secundaria costarricense. Esa era una iniciativa, era pues un colegio normal, y era una iniciativa del entonces ministro de Educación, don Mauro Fernández. Aparentemente tenía una muy buena relación Henri Pittier con el medio, porque, bueno, 2 meses después de que llegó ya era parte de la Junta Directiva del Museo Nacional, y en 1887 ya había fundado el Instituto Meteorológico Nacional. Por medio de su habilidad, pues logra, con el impulso naturalmente visionario de don Mauro Fernández, la creación del Instituto Físico Geográfico, que se funda en 1889, dirigido por Henri Pittier. Y pues este edificio, por ejemplo, que ven aquí, es parte de ese edificio que mandó a hacer Pittier para albergar el Instituto Físico Geográfico. Esa torre ya albergaba, si ven arriba en la cima, los instrumentos meteorológicos. Ya de esa fecha se cuenta con mediciones meteorológicas de la ciudad de San José. Ese Instituto Físico-Geográfico a la postre tenía pues un servicio meteorológico que es la fundación del Instituto Meteorológico Nacional, un servicio geográfico encargado sobre todo Pittier, y un servicio botánico. Para este servicio botánico pues hizo Pittier traer, encargado por Schnetzel, por su profesor en Lausanne, a Adolfo Tondús. Adolfo Tondús había sido preparador varios años en el Museo Botánico de Lausanne. Pues botánico de la época de oro. Aquí, cuando empieza el Instituto Físico Geográfico, contamos con varios actores, con varios botánicos que con sus habilidades y con sus distintos intereses contribuyen. Y para tenerlos presentes en las series, en la suite de esta charla, vamos a ver aquí a Paul Viollet. Paul Viollet, también originalmente un profesor de secundaria, vino, y aparte de Tondús fue también el que más plantas colectó, pero aparte de eso, Viollet también colectó insectos, colectó moluscos, y era un personaje con un gran interés y pues un recopilador también de biografías. Sabía lo que se había publicado en Costa Rica hasta ese entonces. De la misma forma, Pittier, pues como veremos, Pittier, pues la mayor parte de su fuerza no solo a dirigir el instituto, sino a sus investigaciones sobre la geografía, produciendo el primer mapa de Costa Rica. No vamos a detallar en eso. Y también en sus estudios etnológicos. El encargado de ese señor que está aquí, Adolphe Tondús. Otro que se incorpora más tarde a este grupo y le ponen un matiz especial por su especial ojo, por ejemplo, para los helechos, fue este que está aquí sentado. Es Carlos Berkeley. Importante fue Berkeley, bueno, por sus colectas, fue un colector, era alsaciano y vino procedente, de Nueva York. Van a disculpar, parece que tenemos un pequeño problema con don Gregorio. Ahora sí, ya la tenemos de regreso. Adelante, don Gregorio. Ahora sí. Sí. Vuelva a compartir la pantalla, sí, por favor. Ok. Ahí está. Ahora sí. ¿Me escucha?
Sí, señor. Ya Fuerte, está claro. en la pantalla. Ok, disculpen. No se preocupe. Creo que mi conexión no es muy buena. Entonces, para volver a la botánica, este señor Tondu o Tondús se dedicaba a recolectar especímenes, cosa que era muy difícil en los caminos de la Costa Rica de esos tiempos. La otra cosa que se encargaba, disculpen otra vez aquí, Tondús, era también el secado y preservación de esas muestras, que era una tarea sumamente difícil porque en esa época no contaban con secadoras de gas, no tenían nada, pues secadoras eléctricas, pues mucho menos, entonces el secado era hecho directamente en el sol. Se encargaba pues del envío postal de materiales y también de la correspondencia con los especialistas en cada grupo de plantas. Luego llevar la lista de plantas que se habían identificado y las actualizaciones sobre los nombres que recibían. ¿Cómo era eso? Este es el mapa, un mapa, bueno, que hice un trazado para ver más o menos hacia dónde en esa época, vean las fechas, de 1889 a 1914. Recuerden que la época de oro en la definición llegaba hasta 1904, porque ahí se va Pitía de Costa Rica, pero en realidad Tondús después siguió enviando materiales y se siguió progresando en la cantidad de plantas que se conocían, en la cantidad de plantas que se describían, todavía en la primera década del siglo XX, hasta que todo finalizó con la Segunda Guerra Mundial, con la Primera Guerra Mundial. Ya todavía en 1915 llegan unas cartas de Europa, se siguen en materiales, pero al final todo se acaba con la guerra. Finales de los años 80 del siglo XIX, vemos que la forma en que ellos hacían el trabajo era básicamente, pues se recolectaban especímenes en San José, en todo el país, se preparaban y una parte de los especímenes siempre, pues si había un solo ejemplar, se enviaba a un herbario de Pitía, que a la postre pasaría al herbario nacional en Washington. La siguiente muestra, pues, sería para el herbario nacional de Costa Rica y luego las siguientes muestras se distribuían, pues, en Bruselas, que era donde estaba, pues, Pitía, estaba, perdón, Durán. Entonces, Durán, que era también el gran editor, Durán era la gran cabeza pensante, si se quiere, de las primicias, porque él al principio pues, fue el encargado también de contactar a los grandes botánicos de la época. Cuando se hizo este proyecto, se contactaron realmente con los mejores monografistas, digo, con los especialistas de cada grupo, de cada familia de plantas, en Europa, sobre todo, en el mundo entero después. Esas pues, se enviaban a Bruselas. En Bruselas, pues, se distribuían, o sea, se vendían, se cambiaban o se negociaban con los distintos herbarios, sobre todo en Europa y posteriormente también en Estados Unidos. Se vendían, pues, a un precio de 60 francos la centuria. Ya posteriormente, este esquema que les estoy describiendo, pues, varía. Ya todo se empieza a enviar materiales a otros lados. Pero de todas formas, lo que pasa en el principio es esto. Mucho de ese material que llega a Bruselas viene más o menos con esta parte de arriba de esta etiqueta, con una etiqueta escrita a mano por Tondús, a dónde lo colectó, y pues una firma, una fecha, etc. Pero cuando llegó a Bruselas, le cambiaban y le ponían una etiqueta impresa ahí que decía Pitía y Durán, plantas exicatas de Costa Rica. Exicata es una serie de muestras de plantas de un país. Y Leguita aquí abajo significa recolectadas por Pitía. Cuando, bueno, la mayor parte, o digamos 90% fueron recolectadas por su paisano. Y eso hizo que, pues, a la postre, muchos de los científicos que recibieron estas muestras le dedicaron, pues, las muestras, las especies nuevas a Pitía y a Durán. Este es un ejemplo, por ejemplo, de una muestra también que está
en el barrio de Bruselas actualmente, donde Pittier mismo luego llega y le colecta y que en realidad lo corrige, que no fue colectado por él, sino fue colectado por este señor, por Adolfo Tondús. Luego vemos qué fue el resultado de eso. Lo importante también de tener presente es que estos suizos que estaban trabajando pues, en las ciencias naturales de Costa Rica en esta época, estaban bien conectados, ellos no estaban solos. Vean, por ejemplo, ya hacia el final, perdón, de esta época de oro, los decanos de las ciencias naturales de Suiza son realmente las máximas autoridades en esa época en la historia natural, y tenemos ni más ni menos que actores esenciales en la producción de la primicia flora costarricenses. Para empezar, Bernat. Ahorita no voy a decir mucho sobre ese momento, más adelante vuelvo sobre él porque él fue técnicamente esencial. Luego Hermann Kris fue gran especialista en helechos. Luis Diego Gómez escribió una bibliografía muy completa, entonces yo por eso no me detallo repetir todo lo excelente que Luis Diego escribió, pero esa fue la gran autoridad en los helechos de Costa Rica. Posteriormente otro es Casimir de Candolle, de una gran dinastía botánica suiza y autor de las piperáceas de Costa Rica también, y colaborador de Tondús en todo este periodo que estamos mencionando, en todo el periodo de la Belle Époque en Francia. Ahí entramos con otro elemento. Este señor, John Donald Smith, para algunos, bueno, este señor capitán, pues sí, capitán porque este señor fue capitán de la Armada de la Confederación del Sur de Estados Unidos, o sea, yo no debería ponerlo aquí. Pero en todo caso, la contribución que este señor hizo a la flora centroamericana fue esencial. Fue tal vez de las personas que más llegaron a conocer la flora centroamericana y a explorarla y a publicar sobre ella. Entonces, es interesante, pues aquí, obviamente, a causa de la guerra y lo que pasa después de la Primera Guerra Mundial, se pierde la influencia de los botánicos europeos en Costa Rica o en toda América Central, y empiezan a llegar, pues, a lo que consideran su patio atrás los norteamericanos. Y uno de los que ya estaba llegando es John Donald Smith. Yo sé que algunos me dirán como Luco, si ellos empezaron, y en el libro pues corregimos. La relación con Norteamérica empieza bastante antes, ya para el tiempo de Francios con Smithsonian. Pero más acá, para acá, en 1895, John Donald Smith se convierte en un colaborador esencial del grupo de suizos que estaban aquí de Tondús y de Pittier. La otra cosa interesante que tenemos que notar es la forma de trabajar. Los europeos tomaban sus muestras y las distribuían entre toda una serie de especialistas en cada grupo. Los norteamericanos tienen una forma de trabajar un poco más distinta. Ellos son más floristas. Ellos vienen y, por ejemplo, Donald Smith trabaja muchos grupos distintos de plantas. No se queda en un solo grupo. Trabaja muchas cosas. Varía la técnica. El europeo se quedaba en su herbario, trabajaba con muestras secas. Ellos llegaron pues más al campo a conocer las plantas en su forma viva. Pues, digamos, técnicamente es una mejoría. Hay que conocer las plantas en el campo. ¿Qué son los productos entonces de esa época? Aparte de lo que se puede decir para la meteorología y la cartografía, pues pertenece a otros, o la etnografía que pertenece a otras disciplinas, lo que refiere a la botánica podemos decir que lo más valioso que quedó, que nos dejaron estos señores, fue el herbario nacional. Todavía el herbario está ahí, cualquiera uno de nosotros puede ir y trabajar y ver esas muestras. Ahí están disponibles, y cualquier dato que
Ese señor escribió en sus memorias, se puede corroborar. Se puede corroborar. También las primicias fue una flora inconclusa, pero también los primeros estudios en fitopatología y fisiología vegetal, que eso es lo que viene al final en la segunda edición. Y también importante, una red de colaboración con herbarios, especialistas en taxonomía botánica, entomólogos, fitopatólogos, horticultólogos, horticultores y agrónomos. El herbario, bueno, el herbario, pues, cosa importante también, muchas de estas muestras, ejemplo esta que tengo aquí en pantalla, pues no están aquí. Esto es un ejemplo la única muestra, la única especie que describió Tondús. Él nunca llegó a escribir las especies que colectaba. Pienso que llegó a reconocer bien las cosas cuando eran distintas y a enviárselas a quien debía enviárselas, pero él mismo no escribió las especies. Esta en particular sí la llegó a escribir él con un colega y se la dedicó a alguien que aparentemente fue un buen amigo de él, que fue jefe político de San Ramón, el señor Guillermo Acosta Piper. Hace poco supe de la existencia de ese señor por una consulta de los orquideólogos de don Carlos Osenbach. Pero si no, no describió muchas especies. Pero estos especímenes que se distribuyeron por todos los herbarios del mundo siguen ahí disponibles y siguen siendo estudiados hoy por los botánicos. La primicia, ahí está el ejemplo de la primicia. Bueno, como yo les expliqué, Tondús hizo la correspondencia con los botánicos. Cierto que Durán hizo los contactos y solicitó la participación, pero en realidad quien hizo la edición de la obra fue aquel señor que dejaron fuera de esta página. Al final, pues dijeron, vamos a poner que él colectó muchas de las plantas y con eso va a tener suficiente. Adiós. Ese fue el gran reconocimiento que le dieron al hombre que se fue a, pues, como decimos nosotros en Costa Rica, a quebrar el lomo, a colectar todas estas plantas. Y hay que ver, vamos a ver ahora justamente todo lo que hizo. Se forma la base del herbario nacional. Y también, por lo menos 50% de los tipos que existen en el herbario nacional de Costa Rica fueron recolectados por Tondús en esas épocas. Y luego se llegó a colectar más del 50% de la flora de plantas vasculares que se conocen ahora. Estoy hablando de las plantas con flor, plantas con semilla y helechos. Vean qué interesante, bueno, este gráfico que preparé es muy puntual con 4 de las principales exploraciones botánicas que hemos visto en Costa Rica. Y por ejemplo, la primera, como le mencioné, Ørsted, cuando Ørsted colaboró con más o menos, si no me equivoco, unas 800 especies de plantas. Con lo que se sabía, ya se llegaron a 1,200 especies de plantas para Costa Rica. Luego vino Durán y otros, ¿verdad? Es decir, Pittier, Tondús y todos los colaboradores de ellos, y aumentaron ese número a casi 5,000 especies de plantas. Posteriormente, viene Stanley. Aquí puse 1968, pero es realmente 1912, 1938, que es toda una serie exploratoria. Y llegan a 6,000 especies. Vean que aquí en este número no estamos incluyendo los helechos que se conocían para esta época. Entonces casi que vendríamos rozando, no sé, 6,500. Y luego la exploración moderna, ¿verdad? La exploración que empieza fuertemente, digamos, en la época del Instituto de Biodiversidad, Nacional de Biodiversidad, y culmina con la publicación de parte de Missouri, del Jardín Botánico de Missouri, el INBio y todos los colaboradores botánicos nacionales, sobre todo del Manual de Plantas, que alberga en este grupo de plantas vasculares un poco más de 9,000 especies. Entonces, si vemos aquí, en este punto ya ellos habían por lo menos colectado, habían logrado encontrar y habían logrado identificar la mitad de plantas que hay en todo el país, en ese periodo de unos 10 a 14 años más o menos.
Es un trabajo enorme. Entonces, ¿qué hace a un botánico? Que es la otra pregunta. ¿Por qué surge esto? Porque, digamos, muchos, o no muchos, algunos autores han publicado ocasionalmente que pues Tundús no fue realmente un botánico, sino que fue simplemente un colector de plantas. Alguien que viene y colectó plantas y punto. Bueno, yo cuando me encontré con sus textos pensé, bueno, ese señor no solo colectaba, sino que sabía qué era lo que estaba haciendo. Y creo que sí lo sabía. Vea qué interesante. Cualquiera de ustedes se puede encontrar este texto, está publicado. Ah, no, perdón, este no. Este no lo va a encontrar muy fácil porque este está citado en un libro de Hessler y Bauman en 2000. Es un libro que está escrito prácticamente todo en alemán, pero esto sí está en español. Y es una carta que escribe Pittier, Henri Pittier, a Mariano Montalegre en 1943. Ya los colaboradores, Tundús se había muerto 20 años atrás, igual Berkeley, pero Tundús viene a Costa Rica en 1939, perdón, Pittier viene a Costa Rica en 1939 y escribe a un ministro de Costa Rica, le escribe lo siguiente: dejando a un lado mi participación como botánico, los que merecen ese título en época moderna y en cuanto atañe a la flora de Costa Rica son Donald Smith, Stanley, Leona Williams, Smith, etc. Tundús, Berkeley y Brenes y algunos otros nunca pasaron de meros colectores. Sin embargo, el primero publicó interesantes relaciones de sus corridas, ver análisis del Instituto Físico Geográfico, y Berkeley dio a luz un buen ensayo sobre fitogeografía de Costa Rica. De Brenes no he llegado a ver una sola publicación. Bueno, la respuesta por qué Tundús no publicó nunca especie nueva ni por qué no lo hicieron ellos está, se la puede encontrar uno en exploraciones en la parte meridional de Costa Rica. Esa publicación fue hecha en español en 1891. En esa época Tundús no hablaba mucho español. Entonces, una persona, Manuel María Peralta, que fue después embajador en Europa de Costa Rica, hizo la traducción al español. Pero en el prólogo le escribe a Pittier lo siguiente: a usted consta, señor director, cuán fácil nos hubiera sido, siendo nosotros los primeros exploradores de la parte meridional de Costa Rica, crear nuevas especies. Hubiéramos podido y pudiéramos todavía, con los documentos que poseemos y a pesar de los escasos recursos literarios de que disponemos, anunciar ruidosamente largas listas de especies inéditas, describirlas sabiamente, sin mengua de ver temprano o tarde que aquellas creaciones y prematuras y azarosas relegadas en las especies selvas de la sinonimia. Hemos preferido renunciar a tan efímera fama para dedicarnos a tareas más humildes, pero cuyos frutos serán más duraderos. Para alguien, bueno, que no está muy metido en la botánica, ¿qué significa eso? Muchas de las especies que se describieron en esta época, pues ahora son sinónimos. Era una época donde pues no había tanta comunicación como ahora, entonces se recibían materiales inéditos. Claro, esto es especie nueva, pero no había una revisión crítica de las especies. Para rescatar la visión de Tundús, Tundús tenía también un poco la visión de este señor. Era Fabra. Fabra fue un profesor de botánica en Lausanne. Era en realidad un profesor de francés, especialista en lenguas locales, en lenguas arpitanas, y andaba en las montañas investigando no solo la botánica, sino también las lenguas locales. Pero su labor se centró casi exclusivamente en el herbario. El herbario era también parte de la obra del botánico. Otro ejemplo fue este señor, Émile Bionat. De nuevo, de los grandes de las ciencias naturales suizas. Bionat es el que está sentado aquí con esta barba
blanca hacia los lados. Cuando se cedió el herbario de Bioná, fueron más o menos 200,000 especímenes de un herbario privado a un herbario público. Eso es una cosa enorme. Creo que ni siquiera una universidad aquí tiene esa cantidad de especímenes. Pero antes de venir a Costa Rica, Tondús fue justamente a pasar donde este señor toda una temporada para aprender a preservar plantas. Era un maestro en el arte de la preservación. De hecho, cuando mi tía había venido un par de años antes, pero nunca supo cómo poder preservar las plantas de las inclemencias del clima tropical. Entonces fue donde Tondús, donde Bioná, que aprendió cómo se preservaba adecuadamente una planta. Claro, alguien que tenía 200,000 plantas en su casa sabía cómo hacer ese trabajo óptimamente, y ahí él afinó su trabajo y sus técnicas. Entonces, el Herbario Nacional, otra de las cosas importantes que dejó, probablemente cuando él se vio dejado afuera de las primicias, fue hacer herborizaciones en Costa Rica. Como les dije, en el herbario, posteriormente se hizo una etiqueta con el herbario de Tondús, pero el Herbario Nacional, retomando el Herbario Nacional, en 1904 la colección de este herbario tenía 18,000 especímenes que incluían 5,000 especies de plantas fanerógamas y criptógamas, la mayor parte de ellas recolectadas por Tondús. O sea, vean todo lo que habían recolectado, 18,000 especímenes, y eso tenían duplicados. Multiplique lo mínimo por 5 o hasta por 10 cada uno de esos en los herbarios por todo el mundo. Fue una obra enorme. Y pues la otra obra importante de Tondús fue herborizaciones en Costa Rica. Aquí está la obra dedicada a Mauro Fernández, dice homenaje del autor, reconociéndolo y respetuoso, dedicada a Mauro Fernández. ¿Qué es herborizaciones? Herborizaciones es para mí, bueno, es un relato muy ameno, pero visto más objetivamente, es un registro histórico de la exploración botánica de Costa Rica, porque no solo investiga lo que ya otros que habían estado antes ahí, como Hoffman, a veces por supuesto con errores, como todo, o como Berland, exploraron, sino lo que ellos mismos iban encontrando. Entonces, hacen listas de flora de localidades, y es entonces por eso lo que anoto aquí, que es un compendio de flórula, que es una lista de las plantas de una localidad. Entonces usted puede con lista de Cartago, de Aguacaliente, de Boruca. Hay listas de lo que había, o por lo menos lo que crecía en esos lugares en ese entonces. Consecuentemente también hace observaciones de cómo ya en esa época empezamos a destrozar la naturaleza, ya sea por el avance del ferrocarril, por el avance de los poblados. Otra cosa interesante, y es pues lo que pienso que hace también a esta obra de herborizaciones de mucho interés para un público más general, y es las observaciones que hace él sobre la vida de la población rural y urbana de la época. Él es muy sencillo, él es muy directo, y no se anda con redundancia, sino que dice simplemente su opinión. Entonces pienso que la Costa Rica moderna ya se puede encontrar ahí, así como parte de nuestros problemas. Por ejemplo, también otras cosas interesantes, observaciones sobre los grupos autóctonos y sus vivencias. Ejemplo de esto último, escogí esta, por ejemplo, que me gusta mucho esa parte. Él pasa un tiempo, bastante tiempo, mínimo un mes, más tiempo, en Chiroles, en el Valle de Talamanca. Entonces hace este comentario hablando de la casa o del comisariato del señor Rodríguez, que es que no hay día sin que grupos de indios compuestos de hombres, mujeres y niños con sus inevitables perros y a veces con sus chanchos no vengan a cambiar la zarzaparrilla o el hule por objetos de primera necesidad. El indígena llega a esta hacienda con placer, pues sabe que en este lugar jamás se ha maltratado, engañado o robado a ninguno de sus hermanos.
Bueno, eso ya dice alguito. La vida de Tondús pues fue algo tremendo. Lo que más conoce todo el mundo fue que era muy alcohólico. Eso tal vez fue muy documentado por la biografía de su discípulo, Jiménez. Pero pues parece ser, la vida que él llevó aquí fue una vida solitaria, sin hijos, era un hombre alcohólico que se pasaba aparentemente meses fuera de su trabajo y llevó una vida muy humilde. Finalmente consigue un puesto en Guatemala como fitopatólogo y fue otra de sus especialidades, el puesto mejor pagado en su vida, y pues ese puesto fue en 1921 que lo adquiere y ese mismo año fallece, aparentemente por problemas alcohólicos. Como dice aquí, esta cartita que tengo aquí en pantalla es el acta de defunción o el acta de la exhumación de él. No es cierto que estuviera en una fosa común como había documentado antes Jiménez, pero fue sí una vida dura de alguien que nos legó realmente mucho. Aquí está otra esquela también publicada, a donde me pude enterar pues que tenía sus hermanos y sus familiares en Puyí, al borde del lago Le Mans. Entonces, para terminar mi presentación, quiero hablarles un poquito de lo que estamos iniciando poniendo en esta segunda edición de la obra. Es los textos agronómicos, donde no solo fue un botánico, sino que fue también un fitopatólogo, estudiaba las enfermedades de los cultivos. Ya lo hacía para la viña, por ejemplo, en Suiza, cuando estaba allá, junto con justamente con su maestro, Jean Balthasar Schnetzler, fue uno de los pioneros de la fitopatología ya en Lausanne. Esta actividad se desarrolla primero cuando estaba trabajando como botánico y luego cuando el departamento de botánica se disuelve, con la partida de Pithier en 1904, el instituto se transforma más bien en una Sociedad Nacional de Agricultura que atiende las necesidades de los usuarios, de los agricultores, de los productores, para resolver los problemas con insectos, con plagas, con hongos. Ahí está Tondús, ahí están ellos, los agrónomos, en primera línea. Eso es la Sociedad Nacional de Agricultura. Tondús produce durante estas épocas, en estas andanzas también, textos divulgativos que no fueron, lo interesante cuando los vean es que no son revisados. Y fueron publicados, ya él hablaba tal vez un poco más español, pero todo está publicado con galicismos. Entonces viene a ser un poquillo extraño a veces la lectura, pero es amena y está hecho para que la gente entienda y pueda resolver sus problemas. También me enteré, por ejemplo, por un recorte en periódico que él estuvo en una estación experimental en Orotina, abrieron una estación experimental. Aquí está un anuncio, por ejemplo, de un periódico suizo donde cuenta que él estuvo, que se abrió una estación experimental por un suizo y que iba a estudiar las enfermedades de los cultivos tropicales. Ya vean la fecha, 15 de marzo de 1911, ya ahí no existe Pithier en este esquema. Y la agronomía. Él no estaba muy contento. Recuerden una carta muy jocosa que decía que les dieron un terreno para la estación experimental, pero en vez de darle el terreno para que lo demolieran y empezaran al menos a trabajar, se pusieron a hacer reglas de cómo iba a funcionar. Dentro de estos textos agronómicos tenemos dos tipos. Unos que son revisiones bibliográficas, donde veía literatura contemporánea sobre el tema, sobre el girasol, ve opciones de qué cosas se pueden plantar aquí, opciones técnicas como los pulverizadores, opciones de cultivo. Entonces esos son artículos divulgativos, lee literatura y la adapta al lenguaje y al entendimiento del campesino de la época, en San José y en Costa Rica. El otro tipo de textos que estamos llamando agronómicos son reportes de investigación básica,
donde también en forma de relato va a una finca y nos cuenta los problemas que están teniendo. En ese contexto tenemos la fumagina del cafeto, el cacaotal, el blanco moho de las raíces del cafeto, pudrimiento del tallo del banano y un último título que es fisiología vegetal. Y pues estos textos constituyen los primeros textos en fisiología vegetal y los primeros textos en patología vegetal, o sea, las primeras luchas, estudios de la lucha con las enfermedades de las plantas, de las plantas de cultivo. Interesante es que él recibía muestras, por ejemplo, de agricultores, muestras infectadas, y las enviaba a especialistas, por ejemplo, en Argentina, en Francia, sobre todo, para primero hacer una diagnosis y luego buscar pues un resultado. Este último texto es un texto curioso, fisiología. Por ejemplo, aquí está la fisiología, marcha comparativa de las temperaturas en el interior del naranjo, del limón y del banano. Con esos gráficos, vean todo el trabajo que lleva. Cada uno de esos puntos es una medición que se hizo en un día. Una curiosidad de esta época. Bueno, pienso que eso es lo que tengo por el momento. Ahora, para adelante tengo nada más agradecimientos. Y esto es un agradecimiento póstumo para empezar a estos dos señores. A Luis Diego, que es el del blanco, y a este señor, que es don Jorge León. Ellos al principio me orientaron mucho. Yo les pregunté a ellos, ¿vale la pena hacer esta investigación sobre este señor, esta investigación que estoy haciendo? Dígame si tiene sentido. Ellos me dijeron, sí, tiene sentido. Inclusive me ayudaron en un inicio a seguir adelante. Y estos otros dos, esta señora también, Inés Vargas, en el archivo del Museo Nacional, en el Departamento de Patrimonio, que se encargaba de conseguirme las cartas. Ella era quien accedía primero físicamente a las cartas y me las daba para que yo pudiera fotografiarlas y pudiera ensamblarlas, también ensamblarlas, hay que ensamblarlas y poder leerlas. Y estos señores también, que ustedes supongo que conocerán, don Luco, que es una autoridad para la historia y la biología en el país, y don Jaime, que es un gran colaborador de nosotros. Y para terminar, doña Eugenia, que amablemente pues accedió a escribirnos la presentación de la obra, y a otros que han constantemente colaborado siempre cuando tengo alguna duda del Jardín Botánico Missouri, Mike Graham y Barry Hanna, y también de la editorial de la UNA, que hoy está con nosotros, a doña Maribel Soto, por supuesto, y al Consejo Editorial de la Tecnológica, Dagoberto, Mariela, Diana, Juan Bejarano, Felipe Abarca. Bueno, a todos, muchas gracias. Y pues quedo con ustedes. ¿Tienen alguna pregunta? Gracias. Muchas gracias, Gregorio, muy amable. Tenemos una consulta. Tenemos una consulta de Noris Salazar, que nos dice que cuál ha sido el impacto del doctor Tondús en el presente y futuro de la investigación biológica en Costa Rica y para Centroamérica. Ajá. Sí, como lo acotaba hace un momento, bueno, la exploración que ellos hicieron fue de las primeras exploraciones sistemáticas que se hicieron en países neotropicales. Anteriormente habían exploraciones complejas, expediciones complejas, por ejemplo, todavía mucho anteriores, ¿verdad? Por ejemplo, las de Humboldt y compañía, por decirle algo, que son muy importantes porque son las primeras. En la botánica depende mucho de la historia, porque la botánica lo primero es la prioridad. Si llega alguien y es el primero en describir una especie, pues ese es el nombre que la especie va a tener. Y los primeros en llegar, pues es el efecto del fundador, son los primeros en nombrar. Y eso fue lo que pasó en parte con
con Tondús y colaboradores en Centroamérica. Fueron los primeros en llegar a describir esa parte. Estoy hablando sobre toda la parte al sur del país, lo que es el sur del país, la parte de San Isidro en general, el sur, porque ya antes en el centro del país había estado Ercet y otros, pero ellos descubren la parte de atrás. Entonces, nos dan para todos los costarricenses y centroamericanos una base importante. Por ejemplo, Paul Stanley llegó a decir en 1905 que el Herbario Nacional de Costa Rica era el mejor herbario al sur del Río Grande, o sea, el mejor herbario de toda América Latina. Entonces, pienso que fue un legado, una base importante, ya que para tener un buen conocimiento florístico del país. Eso es mi respuesta. Tenemos otra pregunta. Nos dicen que si Tondús tuvo alguna relación con Clorito Picado, son épocas diferentes, o si en algún momento hubo alguna relación. Yo me la hicieron ahí, hicieron la consulta por el WhatsApp. Pues yo me hago exactamente la misma pregunta. No sé. Yo justamente hoy estuve revisando, porque en la página del TEC se pueden bajar toda la obra completa, electrónicas, del Clorito Picado. Y hoy estuve revisando eso, no sé por qué. Pero estuve pensando, claro, Clorito estaba ahí ya en 1910 y Tondús estaba ahí. Pero yo... para ser honesto, no he revisado la obra de Clorito para ver si él es mencionado ahí. No sé si habrá alguno de nuestros participantes pueda ayudarnos, pero no sé en la obra de Clorito Picado si él está mencionado, honestamente. Pero sí, es muy posible que tuvieron que haberse cruzado. Yo, honestamente, en todas las cartas que he leído de Tondús, no hay cero mención a Clorito. La persona que... O sea, eso es una de las cosas, digamos, de esta época que fue lamentable, pues fueron los suizos y fueron los suizos que exportaron, pero la relación con los locales fue realmente escasa. Estuvo Otón Jiménez, que practicó un tiempo la botánica, que tenía mucha capacidad, y después tenía una buena relación al museo, por ejemplo, supongo yo, con Anastasio Alfaro, pero sí, honestamente, no sé, eso es una pregunta que queda abierta. Es importante porque ahora en este mes, que es el mes de la ciencia, agosto, es el mes que viene, en agosto, que es el mes de la ciencia, tenemos una charla que vamos a estar promocionando que nos van a hablar sobre Clorito Picado. En al menos por ahí podemos encontrar esa respuesta. Otra pregunta que tenemos es si aparte de la del Cedrela tondusi, ¿hay alguna otra planta dedicada a Tondús? Ah, sí. Para eso tiene que consultar mis libros. Son decenas y decenas. Okay. Son decenas y decenas. Hay muchas, en todos los, por ejemplo, en ese cuadrito que yo les enseñé, ese cuadro es como una guía. Ese cuadro aparece en la segunda edición del libro, donde hay muestras de quién colectó y en qué herbario están. Y abajo, bueno, creo que ahí en el impreso no está bien, pero en la edición electrónica sí se corrigió. Hay que buscar en el índice de herbarios, y ahí ustedes en cualquier herbario entran y ponen el nombre de Tondús, y ahí les van a aparecer todas las muestras de él que hay. Muchos son tipos. Un tipo es la muestra sobre la que se basa el botánico para describir una especie nueva. Muchas de las muestras que ellos colectaron son tipos, por eso son muestras fundacionales, lo que ellos colectaron. Nos preguntan también si Tondús estuvo siempre acá en Costa Rica hasta que murió, si se fue, ¿qué pasó con él al final? Sí, él... también es interesante la pregunta, porque o sea, casi todo el libro yo lo monto con lo que yo me entero de las cartas. Ya soy como un parapasi de las cartas. Entonces, tengo cartas desde que él sale de Suiza hasta más o menos 1915, 1916. Y luego hay una parte ahí muy oscura donde no sé nada, donde todo lo que sabemos es de lo que escribió
este señor, Otón Jiménez, que era el discípulo de él, pero no se sabe nada. Parece que estuvo, según lo que él escribió, en la finca Cóncavas, en la finca de Lancaster. Entonces, pero no es muy seguro. Pero sí, el último año de Tondús lo pasó en Guatemala. Fue allá donde él murió. Él se consiguió un trabajo con un contacto que tenía aquí, que era Van der Laat. Entonces Van der Laat era un ingeniero agrónomo que estaba también aquí en Costa Rica, y él por medio de Van der Laat consiguió ese trabajo en Guatemala, y ahí fue donde él murió. Probablemente ya cuando se vio, era un tipo seguramente pues alcohólico, sí, él murió al final de eso, seguro como se vio ya con bastante dinero, no aguantó las ganas de tomar. Y hasta ahí. Otra pregunta que nos hacen es si hay alguna institución aquí o en Europa que lleve el nombre de Adolfo Tondús, que se le haya bautizado. Perdón, ¿alguna qué? ¿Alguna institución, alguna clínica, algún herbario, algún edificio, alguna institución que lleve el nombre de Tondús aquí o en Europa? En ningún lado, en ningún lado. Es más, les voy a contar una anécdota. Si ustedes van en este momento al Herbario Nacional, entran, tienen fotos de Pittier, tienen fotos de todos, menos de Tondús, colgadas. ¿Por qué? Pregúntenles a ellos, no sé, pero a mí me parece muy extraño porque es realmente el que, a pesar, no lo inició, digamos que Pittier sí lo inició porque colectó las primeras muestras, pero que técnicamente fundó ese herbario fue Tondús, pero no, ahí no tiene ni siquiera una foto de él pegada. Sería bueno, los induzco a que la pongan. Eso es importante, sí. Debemos entonces hacer la lucha a través de esta segunda presentación, de esta segunda edición del libro, para ver si logramos entonces hacerle honor a Tondús y que lo tengan ahí en una foto. Y vamos a hacer la consulta. Vamos a ver qué podemos hacer para darle el realce que necesita, ¿verdad? Si estamos hablando de una persona que recolectó el 50% de las muestras del Herbario Nacional, tiene que ser importante de alguna u otra forma, ¿verdad? Ajá. Y la otra pregunta que tenemos, ya para ir terminando, es si es un poco más personal. Si usted tiene alguna posibilidad de dar alguna charla en instituciones, de una profesora de colegio de secundaria, tenemos bastantes maestros y profesores que si ustedes están a disposición de en algún momento, ya sea de manera virtual o cuando ya pase todo esto, que esperemos que pase pronto, de alguna posibilidad de dar charlas a los estudiantes en la parte de biología, en la parte de botánica, en la parte que usted maneja y conoce. Bueno, claro, sí, con este tema yo tengo algunas charlas preparadas y con mucho gusto. Ahí le escribí en el chat mi correo. Perfecto. Perfecto. Entonces me puede contactar y me dice, sí, yo, pues, sí, claro, ahora no es difícil, como no hay que moverse ni nada, entonces resulta más práctico. Nos hace una pregunta aquí que sí tuvo relación con José Cástulo Celedón, Tondús. José Cástulo viene un poquito antes de ellos. Entonces, él no entra en ese esquema. Digamos, por ejemplo, uno de los personajes importantes dentro de la historia natural de Costa Rica, bien conocidos por todos, que tienen contacto, que yo puedo mencionar en este momento, fue Anastasio Alfaro. Ahí vienen algunas de las postales que aparecen en la segunda edición del libro, son postales que le enviaban Tondús a Anastasio Alfaro cuando andaba en el campo, de San Ramón, por ejemplo. Otro es Fidel Tristán. Fidel Tristán estudiaba los científicos europeos también, y Tondús intercambiaba con el material. Fidel Tristán era profesor del Liceo de Señoritas, si no me equivoco, el Liceo de Costa Rica. Entonces era otra de las personalidades locales con las que él se relacionaba. Pero lo que yo siento también, pues es difícil transportarse uno a esa época. Yo siento, o como yo visualizo a ellos,
era como un grupo un poco aislado. O sea, estaban los suizos, el Tondús casi no hablaba español, andaba con Berkeley, porque el otro hablaba francés también, andaba con Pitié, porque el otro hablaba, no sé, poco a poco me imagino que habló español, pero no mucho, no mucho. Entonces pienso que por ese lado el contacto que ellos tuvieron en general con la población no fue muy amplio, ¿no? Es mi idea. Por un lado, porque también otra cosa es que yo lo que sé está basado en correspondencia oficial, cosas que uno se encuentra en el herbario. ¿Eh? En el herbario, pero cartas personales me he encontrado muy poquitas, muy pocas. O sea, solo, por ejemplo, las cartas que le enviaba Burnat, ¿verdad? Aquel viejito de la barba blanca, porque fueron muy amigos, eran botánicos y todo, y las cartas que se enviaron, como el herbario de Burnat pasó al herbario de Ginebra, ellos tienen las cartas ahí. Yo tuve la suerte que me las prestaron. Pero si no, cosas personales no se decía mucho, pero yo lo que siento es eso, que el contacto fue muy escaso y con todo el trabajo que hacía, ese señor tiene que pasar prensando matas, escribiendo cartas, mucho tiempo para socializar, creo que no le quedaba. Después tenemos una pregunta precisamente de doña Maribel Soto, donde nos dice que ¿cómo llegó usted a la figura de Tondús? O sea, ¿cómo descubrió usted la figura de Tondús con una vida científica tan rica y cuál es la faceta del sabio en la que se capta más su atención, Gregorio? ¿Cómo llegué a eso? Bueno, yo mucho de lo que hago es en mis trabajos florística es catalogar plantas, unas listas de especies de plantas para empezar con algo. Y cuando uno hace listas de plantas de Costa Rica, el nombre Tondús es inevitable. Entonces, la historia es que yo fui en el año 2004, me gané una bequita para ir a hacer una beca para hacer un inventario de las hepáticas de Costa Rica. Las hepáticas son como musgos, son parecidas a los musgos. Y estuve en Alemania entonces un tiempo revisando literatura sobre todo, y cuando me encontré con una muestra colectada por Tondús, pero esa muestra estaba en Ginebra, entonces como estaba no muy lejos me fui para Ginebra y la revisé y la muestra no supe qué era y la pedí prestada, y cuando la estaba revisando me encontré cosas, especies nuevas. Entonces me interesa qué es esto, dónde habrán sacado esto. Lo sacaron de Juan Viñas, pero Juan Viñas ahora son plantaciones de café y de caña. Y esta es una planta que viene de bosque. Entonces, por ahí empezó todo. Después vino don Jorge León que me aclaró qué lugar era ese, dónde él había colectado eso. Y cuando vi la prosa de Tondús me interesé. Dije, ¿qué es esto tan bonito? Y como la prosa está en francés, yo he hablado francés prácticamente toda mi vida. Mi papá era haitiano. Entonces yo fui al Franco y entonces, pues el francés es muy... Entonces yo dije, ¿qué esto le gustaría a la gente en Costa Rica? Porque las historias que cuenta son muy interesantes, están bien contadas. Entonces dije, quiero traducirlo, quiero que la gente conozca esto. Y ahí el producto. Claro. Hay unos comentarios muy interesantes de Gabriel Rivas Duca. Ahí los pueden ver ustedes, son para todos los panelistas. Muy, muy interesantes. Nos preguntan ¿qué necesidad ve usted o puede acotarnos usted sobre que esta obra suya sea o se pueda traducir en otros idiomas, en alemán, en inglés, para que sea, digo yo, más accesible a nivel internacional? ¿Cómo lo ve usted? Claro, yo he encantado. Lo que pasa es que pues, eso requiere presupuesto. Ya de hecho la editorial del Tecnológico había destinado un presupuesto para eso. Esperábamos alguna respuesta también de parte de la editorial de la UNA al respecto, pero sí, es un rubro que es difícil, o sea, sí es difícil conseguir dinero para la traducción. Yo podía traducirlo al inglés, pero yo no soy traductor de inglés, eso tiene que ser un experto.
Pero claro, sí, yo he estado intentando buscar fondos para poder hacerlo, pero no es ella. Veo que tienen una pregunta del Salvador ahí. Sí, señor, que desde El Salvador, que si sabe usted si Tondús estuvo en ese país, como se habla de Guatemala, que si usted supo. No, no, hasta donde sé, no estuvo en El Salvador. Sé que tuvo la intención de ir a colectar allá. En un momento dado, como en 1894, está empantanado ahí con el trabajo, porque hay problemas presupuestarios o algo así en el gobierno, entonces él pide permiso para ir a colectar a El Salvador y no se lo dan y le dicen que no, que mejor siga trabajando y que termine las herborizaciones, que es esa obra que estamos hablando, la obra, digamos, la obra principal que él hizo, escrita. Nos hablan de, Gabriel Rivas nos hace una aclaración que esto que él está anotando acá es de nuestra revista Ciencia y Tecnología de agosto del 2017, un artículo de Luco Gilge, que nos está mencionando por acá Gabriel Rivas. Vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta. Tenemos muchos agradecimientos. Tenemos de Roberto Cordero que nos dice muchas gracias a Gregorio por su elocuencia y agradable relato y más que todo por el rescate de esos naturalistas que contribuyen a la ciencia en un segundo plano. Nos dice también Roberto que tal vez para llevar el nombre de Gregorio debería ser algún, de Gregorio, perdón, bueno, también de Gregorio más adelante, de Adolfo Tondús, que debería ser algún instituto relacionado con botánica o con fitopatología para que pudiera llevar el nombre de Tondús. Tenemos muchísimos comentarios de agradecimiento. Creo que vamos a ir cerrando por acá. Gregorio, muchísimas gracias. Voy a dejar a doña Maribel para que se despida y después un espacio para que usted nos haga un cierre de ese trabajo. Y después vamos a hacer una rifa. Tenemos cuatro accesos para el libro electrónico que vamos a regalar. Y la editorial de la UNA nos está regalando 2 ejemplares en físico que también vamos a regalar. Agradecerle, que no lo hice al principio, pero que lo voy a hacer ahora, a Daniel Pérez, nuestro compañero del CETEC, del Centro de Transferencia Tecnológica y Educación Continua del Tecnológico en San Carlos, toda la ayuda que nos brinda con estos webinars, con estas charlas que tenemos. Daniel es el que se encarga de toda la parte técnica y el que se encarga de que toda la transmisión salga pues como hasta el momento. Entonces, darles las gracias a Daniel por todo el apoyo. Doña Maribel, la dejo para que nos ayude en esta parte de cierre y luego pasamos con Gregorio para la despedida. Muchísimas gracias. Realmente es un gusto poder tener un libro de este talante en el ambiente cultural costarricense. Lo que señalaba al inicio, que es el área en que yo ahondo, que es la historia intelectual, la historia de las ideas, y es un gran aporte a esa historia de las ideas científicas en el país. Yo tengo que confesarle, don Gregorio, que la primera edición del libro me dejó prendada, entonces me siento muy orgullosa como presidenta de la editorial de la Universidad Nacional poder haber participado en esta coedición. Y le tomo sus palabras al responder a la persona que consultaba sobre la posibilidad de una traducción, pensando con miras al Bicentenario, tal vez hacer la instancia para valorar qué posibilidades tendríamos, porque realmente es una obra que amerita toda la divulgación, pero además el personaje Adolphe Tondús lo amerita también. Lo que se está haciendo es una recopilación extraordinaria de un personaje brillante en el ambiente costarricense, en el ambiente científico, y que ha sido pues poco estudiado y que usted lo está retrotrayendo a nuestro presente, y eso es una labor extraordinaria. De parte de la editorial de la Universidad Nacional, le reitero nuestro agradecimiento, reitero el agradecimiento a los colegas del TEC, por supuesto que a la audiencia que nos ha acompañado en esta tarde tan extraordinaria hoy, de la mano de nuestro autor, don Gregorio Dufin, y de Adolphe Tondús. Entonces, la invitación queda abierta.
Muchas gracias, doña Maribel, muy amable. Gregorio, unas palabras de despedida para este auditorio y para todos los que han compartido con nosotros. De verdad que ha sido bastante gente y comentarios muy buenos, así que lo dejo. Bueno, realmente, de nuevo, gracias a todos, como dije al final de la charla, y a los que me ayudaron a gestar el libro, y a todos los que están ahí en sus casas y han tenido la paciencia de escucharnos y acompañarnos. Ha sido un gusto compartir, y les digo realmente, vayan a ese libro. Yo pienso que a cada uno le va a decir algo, porque es que hay tantas cosas adentro, y a mí me dice también cada vez algo. O sea, cada vez hay una historia nueva, siempre surge algo nuevo que no sabemos, un interrogante, una vuelta en la historia. La historia, he llegado a la conclusión que nunca termina de escribirse. Nosotros estamos haciendo historia aquí ahora, la historia no se acaba de escribir nunca. Y así va a seguir siendo siempre. Entonces, muchas gracias y les deseo pues, una buena tarde, noche. Adiós. Muy amable, Gregorio. Vamos en este momento, Daniel, si me puedes regalar el nombre de las 6 personas ganadoras dentro de todos los que participaron en esta charla, te lo agradecería. Vamos a estar publicando el nombre de los ganadores también en nuestro Facebook, y nos vamos a estar comunicando a las 4 personas que son ganadoras del libro electrónico. Se los vamos a estar enviando, y en el transcurso de esta semana o la próxima semana les enviamos las 2 personas ganadoras del libro físico vía Correos de Costa Rica. Entonces, Daniel, si me puedes regalar los nombres de las personas y después hacemos el cierre de esta actividad. Claro que sí. Tenemos por acá los nombres ya. El sistema nos dio a Humberto Hernández Ureña. María Pía Gallos. Roberto María Pía Gallos. Roberto Cordero. Yadira Mena Araya. Catalina Juárez Martínez. ¿Perdón? Catalina Juárez Martínez. Y el último ganador sería Efraín Moreno. Efraín. Esos 2 últimos están en México. Efraín Moreno. Esos 2 últimos están en México. Les mandamos entonces el acceso electrónico, porque ahora tenemos problemas para envíos de libro físico a fuera del país. Con esto del cierre de fronteras está bien difícil. Se puede hacer, pero a un costo altísimo. Un libro como este, bueno, esto nada más es anecdótico, un libro como este está costando para enviarlo a México cerca de 55,000 colones. Un libro, porque se hace por un envío especial. Pero bueno, eso es punto y aparte. Muchísimas gracias. Con esto damos por finalizada esta tarde. Gracias, Daniel, desde San Carlos, esa hermosa tierra, por toda la ayuda, por todo lo que nos has colaborado en esta tarde. Doña Maribel, un placer. Gregorio, ahí estamos con muchísimo gusto trabajando con usted. Vamos a implementar a partir de aquí pues todo lo que es la publicidad. Decirles que el libro físico, de momento lo estamos vendiendo en la librería de la UCR, librería ucr.fundacionucr.ac.cr. Ellos hacen el envío a cualquier parte del país, y ya está en nuestra página ebooks.tech.ac.cr en formato electrónico a un precio de $10 en este tipo de formato. Así que lo podemos adquirir por acá. Se pueden comunicar con nosotros, tanto con Alejandro Garita, que es mi compañero en la parte de promoción, como con mi persona, Marvin Villegas, para cualquier tipo de duda o consulta también en esa parte. Así que muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Perdón. Dice Yadira Mena que es el mejor regalo de cumpleaños. Bueno, oiga usted, lástima que no se lo podemos mandar autografiado, pero bueno, ahí está. Así que es parte de todo lo que pasa en este tipo de actividades. Bueno, me lo mandan a mí primero. Ok, perfecto. Así que muy buenas tardes, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero gusto.
Nos vemos de hoy en 8. Tenemos una charla sobre el libro Mujeres Brillantes de la Ciencia TIC, muy interesante. Vamos a tener la participación de 2 científicas costarricenses y los invitamos para que nos acompañen el próximo miércoles a las 4 de la tarde. Así que ha sido un verdadero placer y muchísimas gracias de parte de la editorial de la Universidad Nacional y de parte de la Editorial Tecnológica de Costa Rica, el que nos hayan acompañado. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde y a cuidarnos todos. Muy amables. Gracias.